Bueno, a todas, un abrazo enorme y empiezo a leer, ¿sí? ¿Les parece? ¿Comienzo? Genial. Bueno, me tocaba, buenísimo, me tocaba el capítulo 51 desde la página 485. Comienzo, ¿sí? Bien. La sorpresa momentánea la dejó sin palabras un segundo y después le explotó en el pecho con tanta rabia que se llevó por delante cualquier pensamiento acerca de su corazón. ¿Tú cómo te atreves? El recuerdo de los niños que seguían arriba evitó que gritara y las palabras salieron de sus labios envueltas en un rugido estrangulado. La intención quedó clara. Roger abrió los ojos como platos y la agarró del brazo. Lo siento, dijo en voz baja y serena. Dime qué pasa. Ella forcejeó un poco, pero deseaba abandonarse al alivio de la rabia. Pero él no la soltaba, y Brianna se echó a llorar, pues era la única forma de aliviar la presión. Roger le soltó el brazo y le pasó el suyo por encima de los hombros. Ella notó el frío de su camisa y su piel, además del de sus propias prendas empapadas. Pero el calor del miedo y la frustración brotaron en ella como el vapor. Se agarró al brazo de Roger como si fuera la oportuna raíz de algún árbol en una inundación. Sollozaba e intentaba dejar de hacerlo al mismo tiempo, temerosa de que la fuerza de la emoción se apoderase de nuevo de su corazón y volviera a alterarlo, pero incapaz de seguir conteniendo la necesidad de soltarse y contárselo todo. Lo siento, repetía sin cesar, y él la abrazó con más fuerza, meciéndola un poco y acariciándole la espalda con la mano que tenía libre. No, soy yo quien lo siente, respondió él con la boca pegada a su pelo. Bri, perdóname. No pretendía, de verdad que no pretendía. Bah, balbuceó con la voz entrecortada y se apartó un poco de él mientras se limpiaba la nariz con los nudillos. Tú no eres tú. Ya sé que quieres otro hijo, pero no si tú no quieres, le aseguró, aunque ella percibió el deseo en su voz. Jamás me arriesgaría a perderte, Bri. Si tienes miedo, si tú... Oh, Dios, le hizo un gesto con la mano para indicarle que dejara de hablar. Ya no sollozaba y estaba acurrucada entre sus brazos respirando. Su corazón latía con normalidad. Bum, bum, dijo. Bum, 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 bum. Los libros dicen que así es como suena un corazón sano. Pero en realidad no es así. Se hizo un silencio. Roger le acarició el cabello con cautela. ¿No? No. Respiró hondo, con normalidad, sintiendo cómo el aire viajaba por su cuerpo hasta llegar a la yema de sus dedos. Y no. Tampoco estoy loca. Te tomaré la palabra. La soltó con delicadeza y la observó con atención. ¿Estás bien, Bri? Roger parecía tan preocupado que ella estuvo a punto de echarse a llorar de nuevo, presa del remordimiento. Más o menos. Tragó saliva, sorbió por la nariz e hizo un gran esfuerzo por incorporarse y recomponerse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Roger estaba sentado a su lado vestido únicamente con la camisa mojada y se echó a reír, pero enseguida se controló temiendo que la histeria se apoderara de ella. Ponte los pantalones y te lo contaré todo, repuso cuadrando los hombros. ¡Mami! Mandy llamaba desde la orilla del camino de arriba, al mismo tiempo que ondeaba los brazos. ¡Mami! ¡Tenemos hambre! Les daré algo, propuso Roger, poniéndose los calzones a toda prisa. Tú, lávate la cara y bebe agua. Tómatelo con calma, enseguida vuelvo. Subió por la orilla, llamando a Jamie y a Germaine, y un minuto después ella ya se había recuperado lo suficiente como para hacer lo que él le había dicho, lavarse y beber un poco de agua. El agua del arroyo estaba buena, fría y fresca, con un ligero sabor a berros y tener algo en el estómago, aunque solo fuera agua, parecía tranquilizarla. Latido, latido, latido. Lo cierto era que escuchó un latido más flojo por detrás del principal.
pero en definitiva se trataba del sólido y tranquilizador ritmo de los latidos de su corazón. Sonrió un poco al pensarlo y se pasó las manos húmedas por el cabello que se había soltado del lazo. Estaba arrodillada en la hierba junto a la rueda cuando Roger regresó con presentes en forma de 2 huevos hervidos, un trozo de pan seco con aceite de oliva y ajo y una botella de cerveza. Brianna empezó por la cerveza. No está tan mal, afirmó haciendo un gesto con la cabeza en dirección a la rueda. Se ha soltado una de las llantas, pero no está rota. Puedo volver a encajarla, ponerle un tornillo y... ¡A la mierda la rueda!, dijo Roger, aunque lo hizo con delicadeza. Cómete un huevo y dime lo que está pasando. En su rostro solo se adivinaba la preocupación, y ella advirtió la rigidez de sus hombros, y fue consciente de que no pensaba olvidarlo. Brianna se tomó un buen trago de cerveza para coger fuerzas, reprimió un eructo y se lo explicó. No dejo de pensar que se me pasará sin más, que cuando cese ya no volverá a ocurrir, pero sigo pendiente, preocupada, y entonces no me pasa nada en una semana, 2, 3, y cuando ya he empezado a relajarme, ¡pam! Ahí está otra vez. Lo miró con cara de culpabilidad. Siento haberme desmoronado, pero la verdad es que se parece al embarazo. Es algo que está dentro de ti, que forma parte de ti, pero no puedes controlarlo. Y se apodera de tu cuerpo y hace cosas con él. Bajó la vista y empezó a recoger los trocitos de cáscara de huevo de la hierba. Y podría matarte, añadió en voz baja, aunque mamá dice que mi vida no corre peligro, excepto por eso de que quizás sufra un infarto. Deja eso. Las cáscaras de huevo forman parte del paisaje. Le cogió la mano y se la besó. ¿Llevas corteza de sauce? Sí, mamá me preparó un kit. Sonrió un poco a pesar de la situación y gesticuló colina arriba en dirección al carro ladeado. Lo llevo en la bolsa. 24 paquetes de corteza de sauce, con cada uno puedo prepararme 3 tazas de infusión. Pensó que me alcanzarían hasta que llegásemos a Charleston. Brianna respiró hondo y sorbió por la nariz. Se le estaba empezando a despejar la nariz y ya podía respirar. Una cosa más, ¿sí? Acerca del embarazo y esto de mi corazón. Mamá dice que es como muchas otras cosas, que el embarazo podría ser que desapareciera, ya sea de forma temporal o incluso de manera permanente, pero también podría empeorar. Se sonó la nariz con un pañuelo mojado y no dijo nada de esto, pero lo pensé después. ¿Y si es algo? Me refiero al corazón de Mandy. ¿Será hereditario? No, repuso con firmeza, no. Ya sabemos que es de nacimiento. Tu madre dijo que se llamaba ductus arterioso persistente. No tiene nada que ver contigo, aunque Brianna quería creerlo, pero las dudas y los pensamientos que había estado reprimiendo durante meses no dejaban de asaltarla. Tu tatarabuelo o lo que fuera, Buck, él tenía algo de corazón, ¿no? Roger permaneció inexpresivo un segundo. Sí, reconoció muy despacio, pero parecía haber sido una consecuencia de haber cruzado a través de las piedras. Se llevó la mano al pecho sin darse cuenta y se lo frotó lentamente. Estaba sufriendo un ataque justo cuando cruzó, pero después mejoró y más tarde se puso mucho peor. Y entonces conocimos al doctor McEwan. Brianna respiraba mucho mejor. El pensamiento lógico tenía algo que controlaba las emociones. Quizá ese fuera el motivo por el que la gente decía que hay que contar hasta 10 cuando uno se enfada. No quiero ni tocarlo, chicas, a los comentarios porque me da miedo. Me gustaría haberle preguntado más por el tema, dijo Bri, pero ella también se llevó la mano al pecho donde su inquieto corazón latía con tranquilidad. En ese momento no me estaba pasando esto. Bri era consciente de que él no lo quería decir, pero sabía que lo estaba pensando, porque la conclusión era lógica, y ella también estaba pensando en eso. Quizá esta disfunción o lo que sea, empeore cuando uno lo hace.
lo de los viajes. Dios, no lo sé. Miró colina arriba. Las voces de los niños eran más débiles, estaban desperdigados por el bosque que se extendía al otro lado de la carretera. No parece haber perjudicado a Jem, o a mí, o a tu madre, pero se me acaba de ocurrir algo. Tu madre viajó a través de las piedras cuando estaba embarazada de ti. ¿Es posible que eso...? Le tocó el pecho a Bri con delicadeza. Era demasiado pequeña. Se le escapó una risita nerviosa. Y yo no viajé con Mandy. No te preocupes, mamá dijo que las probabilidades de que alguien de mi edad y con mi salud sufra un infarto son infinitesimales. En cuanto a lo del embarazo... Bri. Roger se levantó y la puso de pie frente a él. Lo digo en serio, Moabigna. Jamás pondría en peligro tu vida, tu salud o tu felicidad. La dio la cabeza, pegó la frente a la de Bri y la miró a los ojos. Notó su sonrisa. ¿Sabes lo mucho que significas para mí?, dijo. Por no hablar de los niños. Y hablando de eso, ¿de verdad crees que me arriesgaría a que murieras y me dejaras con esos pequeños demonios? Ella se rió, aunque Roger podía ver las lágrimas que todavía temblaban en las esquinas de sus ojos. Bri le estrechó las manos con fuerza y después lo soltó para coger el pañuelo que llevaba en el bolsillo. ¿Más Vignac?, preguntó sacudiendo el pañuelo antes de limpiarse la nariz en él. Esa no la conozco. ¿Qué significa? Alegría, contestó con la voz ronca y carraspeó. Mi felicidad. Hizo un gesto con la cabeza en dirección a la rueda. ¿No dicen que la felicidad es la persona capaz de hacer que uno se recomponga cuando está roto? Tardaron menos de una hora en arreglar la rueda, o lo que Bri fue capaz de hacer. En realidad solo un herrero puede ponerle los remaches nuevos a una rueda, comentó, levantándose después de haber estado trabajando en cuclillas junto a la rueda. Yo solo tenía unas tachuelas planas para las llantas y un par de tornillos muy viejos y algo de alambre, pero... Conduciremos despacio, le aseguró Roger. Hizo visera con la mano, protegiéndose los ojos para evaluar la altura del sol. Todavía nos quedan 3 horas largas de luz. Y me parece que esta carretera pasa por un lugar llamado Bartolomeu o Janville, o algo así. Quizás sea lo bastante grande como para que haya un herrero. Ay, sí, una ternura, Roger. Los niños estaban agotados de correr por el camino jugando al escondite mientras ella arreglaba la rueda. Tras una sólida comida a base de patatas hervidas frías, que estaban muy buenas con un poco de sal y vinagre, y huevos, acompañado todo de una buena ración de chucrut para conseguir un buen aporte de vitamina C y manzanas de postre, llevaban una pequeña bolsa llena de manzanitas verdes, dulces pero ácidas. Mandy cayó redonda, acurrucada en la cama del carro con la cabeza apoyada en un saco de avena, y Jem y Germain bostezaban a su lado, pero estaban decididos a no quedarse dormidos para no perderse nada. Roger sentía algo parecido. El camino se había ensanchado hasta convertirse en una carretera, pero no la transitaba nadie. No se habían cruzado con ninguna persona y no habían visto ni un alma en las últimas 2 horas. Los caballos habían reducido el paso y el bosque pasaba despacio. Un árbol tras otro. Ya no veían pasar esa bruma verde que habían ido despejando atrás durante la primera parte del viaje. Era relajante. Brianna lo agarró del brazo y él se despertó sobresaltado. Tiró de las riendas por impulso y los caballos se detuvieron resoplando con los flancos empapados en sudor. «¿Serías capaz de dormirte de pie?», le dijo sonriendo. «Échate atrás con Mandy un rato. Yo conduciré». «No, estoy bien». Roger se resistió cuando ella intentó quitarle las riendas, pero mientras lo hacía perdió el control de su rostro y bostezó, con tanta fuerza que le rugieron los oídos y se le saltaron las lágrimas. «Ve», insistió Bri, haciéndose con las riendas. Las agitó sobre los lomos de los caballos y chasqueó la lengua antes de que él pudiera protestar. «Yo estoy bien, de verdad», añadió, mirándolo con mayor dulzura. «Sí, bueno, quizás solo un rato».
Sin embargo, no se animaba a dejarla sola en el banco y rebuscó por debajo del asiento en busca de la cantimplora. Se lavó la cara, bebió un poco y volvió a taparla sintiéndose un poco más despejado. «¿Qué más llevas en tu bolsa mágica?», le preguntó al ver la bolsa de lona debajo del banco al lado de la cantimplora, aparte de la infusión. «Algunas herramientas pequeñas», contestó ella mirando la bolsa, «y menos mal que las cogí. Algunos libros, regalos y varios juguetes para Mandy. Además del libro del Grinch que le escribí. Ella quería traer huevos verdes con jamón, pero no podía hacer». Roger sonrió al imaginar la cara que pondrían los Branby y el resto de sus amigos si vieran ese enorme libro naranja. Bree estaba haciendo copias de varios de los libros del Dr. Seuss, ilustrándolos con versiones extravagantes de los dibujos originales y con gran parte de los versos originales que ella y Claire eran capaces de recordar. No eran tan vistosos como los auténticos, pero también era mucho menos probable que provocaran sonrisas o asombro en caso de que cualquiera los vea. ¿Qué pasará si conoces a un editor en Savannah que lo ve y quiere publicar el libro?, preguntó tratando de parecer solo un poco curioso. Ya casi había dejado de preocuparse por la posibilidad de revelar fragmentos de cultura futurista en el siglo XVIII, pero la posibilidad todavía le erizaba el vello de la nuca, como si la policía del tiempo estuviera al acecho esperando para descubrir Horton escucha a quién para denunciarlos. ¿A quién?, se preguntó. «Supongo que dependería del dinero que me ofreciera», respondió muy tranquila, pero percibió la resistencia de Roger y se cambió las riendas de mano para palmear la mano de su marido. «Ficción histórica», dijo. «Hay toda clase de cosas, ideas, máquinas, herramientas, o lo que fuera que fueron, son, quiero decir, descubiertas más de una vez. Mamá me explicó que la aguja hipodérmica la inventamos de forma independiente al menos 3 personas distintas». «Hola, Yolanda». «No pude saludar a muchas otras porque estoy muy atenta con la lectura y que tengo terror que me pase algo. Pero después les voy a mandar saluditos a cada una, ¿sí? ¡Mua!». La inventaron de forma independiente al menos 3 personas distintas, todas más o menos en la misma época y en países diferentes. Pero hay otras cosas que se inventan o se descubren y simplemente se quedan ahí. Nadie las utiliza. O se pierden y después vuelven a encontrarse. Durante años o incluso siglos, hasta que ocurre algo y de pronto es el momento adecuado y lo que sea que fuera toma forma de repente y se extiende, y lo conoce todo el mundo. Además, añadió, golpeando la bolsa con el pie, ¿qué daño podría ser que editara una versión corrupta del Gato Garabato en el siglo XVIII? Roger se rió a pesar de la intranquilidad. Nadie publicaría una historia que enseña a sus hijos a desobedecer a su madre sin sufrir consecuencias. Lo que yo decía no es un buen momento para esa clase de libro, insistió. No gustaría. Brianna ya había superado la crisis emocional, o al menos eso parecía. Llevaba la melena pelirroja suelta a la espalda, en sus ojos brillaba una expresión animada, sin un ápice de preocupación, y tenía la vista fija en la carretera y en la cabeza de los caballos. «Y también llevo a Jane», añadió, señalando la bolsa con la cabeza y bajando la voz, hablando de consecuencias, pobrecita. «Jane. Ah, la hermana de Fanny. Arreglé el dibujo, pero le prometí a Fanny que también la pintaría a ella», explicó Bree y frunció un poco el ceño, «que conseguiría que fuera más permanente. Y Lord John dice que el señor Branby me va a proporcionar los mejores utensilios para pintar que el dinero y la sólida reputación de un Tory pueden comprar en Savannah». «No pude convencer a Fanny para que me dejara llevarme el dibujo, pero sí que me permitió copiarlo, así que tengo algo con lo que trabajar. Pobre muchacha, o pobres muchachas debería decir. Cuando Fanny tuvo la menstruación por primera vez, Claire le había contado a Brianna lo que le había ocurrido a Jane, y Bree se lo había explicado a Roger. Sí, y pobre Willy también. No sé si estaba enamorado de Jane o si solo se sentía responsable de ella, pero mamá dijo que se presentó en su funeral en Savannah con un aspecto horrible y con ese caballo gigantesco. Le dio el caballo a papá para Fanny, ya le había dejado a Fanny para que cuidara de ella y después solo se marchó.
y desde entonces no han vuelto a saber nada más de él. Roger asintió, pero no había mucho que decir. Había visto a William, noveno conde de Ellesmere, una vez hacía ya varios años, durante apenas 3 minutos, en un muelle de Wilmington. Por aquel entonces era un adolescente, alto y delgado como una vara, y con un impactante parecido con Bree, aunque él tenía el cabello más oscuro, pero con mucha más seguridad y confianza de la que hubiera esperado de alguien con esa edad. Roger supuso que sería una de las ventajas de haber nacido, al menos teóricamente, en una familia aristocrática. Uno crecía convencido de que el mundo, o buena parte de él, le pertenecía. ¿Sabes dónde enterraron a Jane?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Lo único que sé es que fue a un cementerio privado en una propiedad a las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Roger encogió un hombro. Pensaba que podía pasarme por allí, así podría decirle a Fanny que fui a rezar una oración por su hermana. Brianna lo miró con dulzura. Eso es muy bonito. Ya sé lo que haremos. Le preguntaré a Lord John dónde está. Mamá me dijo que él fue quien se encargó de organizar el entierro de Jane, así que él lo sabrá. Y después tú y yo podemos ir juntos. ¿Crees que a Fanny le gustaría que le hiciera un dibujo de la tumba? ¿O crees que le resultaría demasiado doloroso? Creo que le gustaría. Le tocó el hombro y después le apartó el pelo de la cara y se lo ató con su pañuelo. No llevarás nada comestible en esa bolsa, ¿no? Bueno, capítulo 52. Listo para la cosecha. Venimos bien, ¿no? Bueno. Del coronel Benjamin Cleveland para el coronel Fraser, del Cerro de Fraser, en Carolina del Norte, el coronel John Sevier, el coronel Isaac Shelby, etc. Queridos señores, sirve esta carta para informarles de que el próximo día 14 recorreré con mi milicia las granjas y los asentamientos comprendidos entre el último meandro del río Nolichucky y las fuentes termales con el objetivo de hostigar y expulsar a todos los hombres con ideas idealistas que habitan en estas tierras. Y los invito a que se unan a mí en dicha empresa. Si piensan como yo y creen que nos enfrentamos a una gran amenaza en nuestras tierras que debemos extirpar, traigan a sus hombres debidamente armados y únanse a mí en Sycamore Shoals. No sé cómo se pronuncia esa parte. El día 14. A su servicio, B. Cleveland. ¿Qué opciones tienes?, le pregunté, tratando de proyectar una serenidad objetiva. Jamie suspiró y dejó el libro de contabilidad. Puedo ignorar la carta de Cleveland y su gramática también, igual que hice con la anterior. Nadie sabe que la he recibido aparte de ti y Roger Mack, y el ojalatero que la trajo. El gordo de Benji no esperará mi respuesta. Pronto empezará con la cosecha y está claro que quiere irse de casa antes de que cambie el tiempo. Eso, como mínimo, nos daría un poco de tiempo. Esbozó una sonrisita. Me gusta cómo dices ese nos, Sassenach. Me sonrojé un poco. Lo siento. Ya sé que eres tú quien hace el trabajo sucio, pero no bromeaba, Sassenach, comentó en voz baja y me sonrió. Si acabo hecho pedacitos con esto, ¿quién va a recomponer mis pedacitos mejor que tú? No me gusta que bromees con eso de acabar hecho pedacitos. Me lanzó una mirada burlona, pero después asintió. O puedo responder diciéndole que estoy ocupado con los lealistas que hay aquí y que no quiero desatenderlos por si acaso hacen de las suyas por el cerro. Y eso, Sassenach, es casi la verdad, pero no sé si quiero comentarle nada de eso a Cleveland y menos ponerlo por escrito. Imagina que le escribiera eso y que alguno de los conocidos de Cleveland decidiera mandar mi notita a los periódicos de Cross Creek. Tenía razón y se me revolvió un poco el estómago. En esa época firmar cualquier documento político era como dibujarse una diana en la espalda de todos nosotros. Aún así, tampoco creo que haya ni una sola alma en toda Carolina del Norte que tenga dudas acerca de sus ideales, objeté. Es decir, tú fuiste general de Washington. Así es, dijo con un tono cínico, y la palabra clave es fuiste.
La mitad de los hombres que saben que fui general durante un mes más o menos también piensan que soy un traidor cobarde que abandonó a sus hombres en el campo de batalla, cosa que hice. No me sorprendería que hubiera quien pensara que he cambiado de chaqueta. Y supuse que unirse a los hombres de las montañas para acosar y asesinar a lealistas podría ayudarlo a reconstruir su reputación como patriota acérrimo. Tonterías. Me levanté, me coloqué detrás de él y le puse las manos en los hombros para estrechárselos. Cualquiera que te conozca sería incapaz de pensar eso ni por un segundo. Y apostaría lo que fuera a que la mayoría de los habitantes de Carolina del Norte jamás han oído hablar de Monmouth. Y no tienen ni idea de que tú participaste en esa batalla. Y mucho menos de lo que ocurrió en realidad. Lo que ocurrió en realidad. Era cierto, técnicamente. Jaime había abandonado a sus hombres en el campo de batalla para evitar que yo me desangrara hasta morir. Incluso a pesar de que la batalla había terminado y los hombres en cuestión eran todos milicianos cuyo periodo de alistamiento había concluido o estaba por hacerlo. Lo único que había evitado que le hicieran... A ver si siguen ahí... Sí. Lo único que había evitado que le hicieran un consejo de guerra fue que él había renunciado a su comisión de manera formal. Y además por escrito, justo en ese momento. Eso y el hecho de que George Washington estaba tan enfadado por el comportamiento de Charles Lee en el campo de batalla de Monmouth, que era muy improbable que la tomase con Jaime Fraser, un hombre que lo había seguido por dicho campo de batalla y había peleado junto a sus hombres con valor y gallardía. ¿Viene todo bien, chicas? Háganme un ok, a ver si está todo bien. Respira hondo 3 veces y suelta el aire. Tienes los hombros duros como rocas. Jaime obedeció mis instrucciones y tras la tercera respiración profunda agachó la cabeza para que yo pudiera masajearle la nuca, además de los hombros. Tenía la piel caliente y tocarlo me provocó una tranquilizadora sensación de solidez. Entonces, con la boca pegada al pecho, dijo: pero creo que lo que haré será mandar a Cleveland y a los demás 1 o 2 botellas de whisky de 2 años, junto a una carta en la que les explicaré que acabamos de recolectar la cebada y que no puedo dejar que se pudra o no tendremos whisky el año que viene. Aquello me hizo sentir bastante mejor. Los hombres de las montañas eran rebeldes y algunos, como Cleveland, podían ser fanáticos sangrientos, pero estaba convencida de que todos tenían sus prioridades en lo que al whisky se refería. Es una idea excelente, admití, y le besé la nuca. Y con un poco de suerte, el invierno llegará pronto y nevará mucho. Eso hizo que riera y se le relajó un tanto la espalda, aunque mis manos se sintieron vacías cuando las aparté de él. Ten cuidado con lo que deseas, Sassenach. La luz del sol poniente brillaba por detrás de él y su perfil se veía oscuro. Vi el brillo de la luz sobre el puente de su larga y recta nariz, cuando él volvía la cabeza y la elegante curva de su cráneo, pero lo que más me impactó fue su nuca. Jaime se pasó la mano por debajo de la cola de caballo y la levantó un poco para rascarse la cabeza, y la luz del sol relució pura y blanca como el hueso a través de los minúsculos cabellos que poblaban el músculo de esa parte de su cuerpo. Solo fue un instante. Después, Jaime soltó el lazo, y su pelo se descolgó por los hombros, una oscura masa de tonos bronce y plata que brillaban al sol, y el momento se desvaneció. No había duda de que el nol prosecchi de Jaime, a la cordial invitación de Benjamin Cleveland para que se uniera a su casa de lealistas, había sido aceptable. Pero no llegaron más cartas y tampoco vino nadie a incendiar nuestros cultivos. Y menos mal, porque lo que había dicho Jaime de que ya habían recolectado la cebada solo se había adelantado a la realidad un par de semanas. Sin embargo, en ese momento la cebada aguardaba en fardos en el campo y estábamos empezando a meterla en sacos y a retirarla para trillarla y aventarla a todo lo rápido que pudiéramos los que nos estábamos dedicando a ello, que éramos Jaime, yo, el joven Ian, Jenny y Rachel, así como Bobby Higgins y su hijastro Aidan.
Tras la agotadora jornada de trabajo, nos arrastrábamos de regreso a casa. Comíamos lo que fuera que yo hubiera podido preparar por la mañana. Por lo general, algún estofado a base de alubias, arroz y cualquier otra cosa que encontrara a la borrosa luz gris del alba. Y nos metíamos en la cama, excepto Jamie. Él comía, descansaba junto al hogar durante 1 hora, se levantaba, se lavaba la cara con agua fría, se ponía la camisa de trabajo que estuviera menos sucia y salía a reunirse con la milicia en el claro que había más abajo. Le pedía a Bobby que entrenara a quien fuera que se hubiera presentado mientras él hablaba con los nuevos, los convencía para que se unieran sellando su compromiso con un chelín de plata. Todavía le quedaban 16 escondidos en el talón de una de sus botas y la promesa de una montura y un arma decente. Después relevaba a Bobby con la instrucción mientras el sol se iba poniendo y se llevaba la claridad del cielo, y cuando por fin anochecía, Jamie se tambaleaba hasta la cama y con suerte se quitaba las botas antes de desplomarse boca abajo a mi lado. Sin embargo, había más hombres que también debían ocuparse de sus propias cosechas y matanzas, por lo que la asistencia era bastante baja, y así sería, según me explicó Jamie, hasta mediados de octubre. Para entonces quizás ya disponga de algunos caballos y rifles que pueda darle. Espero que los amigos del señor Cleveland también tengan cultivos de los que ocuparse, repuse, cruzando los dedos de ambas manos. Jamie se rió y se vertió agua sobre la cabeza con el aguamanil, lo dejó en su sitio y se quedó allí plantado un momento, agarrado al lavamanos, con la cabeza agachada, goteando en la jofaina y por todo el suelo. Sí, respondió dentro de la caverna de su cabello largo y mojado. Sí que tienen. No se irguió enseguida y yo pude ver la profundidad de cada una de las respiraciones que le hinchaban la espalda. Al fin se enderezó sacudiendo la cabeza como un perro mojado, cogió la toalla de lino que yo le ofrecía y se secó la cara. Cleveland es rico, observó. Tiene sirvientes que se ocupan de sus tierras y de su ganado para que él pueda jugar a hacer de verdugo. Yo no puedo permitirme esos lujos, gracias a Dios. Bueno, sí, capítulo 53. Primero de infantería. El 16 de septiembre la puerta de nuestra casa se cerró por primera vez. Estaba fabricada con una preciosa y sólida madera de roble, tan bien cepillada y suave como el cristal. Jamie y Bobby Higgins le habían puesto las bisagras y la habían colgado antes de comer, y terminaron de instalar el pomo, el cierre y su mortaja, que le habían comprado por un precio abusivo a un cerrajero de Cross Creek, justo antes del anochecer. Jamie cerró la puerta con un impresionante golpe seco y echó el cerrojo con mucha ceremonia, seguido del aplauso de toda la familia reunida, que en ese momento incluía a Bobby y a sus 3 hijos, a quienes habíamos invitado a cenar para que hicieran compañía a Fanny, que echaba muchísimo de menos a Germaine, Jem y Mandy. Durante la cena habíamos apostado a ver quién sería la primera persona en llamar a nuestra puerta nueva, y las opciones comprendían desde Aud McLennan, que pasaba más tiempo con nosotros que con su propia familia, ¿por qué iba a molestarse en llamar Sassenach?, hasta el pastor Gottfried, un forastero por el que las apuestas estaban 20-1, pues vivía en Salem. A la mañana siguiente, al amanecer, Jamie había descorrido el cerrojo y salido a ocuparse del ganado. Pero en ese momento estábamos terminando de comer al mediodía y ningún foráneo había cruzado todavía nuestro umbral virgen. Estaba contemplando las profundidades de mi caldero para ver cuánta sopa quedaba y reprimiendo el impulso de comenzar a recitar el Parlamento de las Brujas de Macbeth. Básicamente porque lo único que recordaba era aquello de redoblen, redoblen, trabajo y esmero, además de algo que versaba sobre los ojos de Tritón y las patas de rana, cuando de pronto se oyó un calculado bam, 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 que resonó por toda la casa. ¡Bien! Orri se levantó de un salto, tirando la sopa al hacerlo, pero Aidan, Rob y Fanny fueron más rápidos y corrieron como locos hasta la entrada, peleándose para ver quién abría la puerta. Esos modales, pequeños bufones, los reprendió Jamie con amabilidad apareciendo tras ellos. Cogió a los chicos por los hombros y los apartó,
Y tú también, Francis. ¿Cómo se te ocurre pelearte con los chicos? La muchacha se sonrojó y se hizo a un lado, permitiendo que fuera él quien tuviera el honor de abrir su propia puerta. Yo me había asomado al vestíbulo con curiosidad para saber quién era nuestro visitante. Jamie era tan alto que no podía ver a la persona que estaba al otro lado, pero oí cómo saludaba a quien quiera que fuera en gaélico con un tono muy formal. Parecía sorprendido. Yo también me quedé muy asombrada cuando se hizo a un lado y le hizo señas a Hiram Crombie para que pasara al vestíbulo. Hiram vivía al extremo occidental del valle, a los pies de la ladera, y solo se alejaba de esa parte del bosque para acudir a la iglesia los domingos. No recordaba que hubiera venido nunca a casa. Era un hombre sobrio, de aspecto adusto, y el cabecilla de facto de la aldea de pescadores que habían emigrado en Massé, del lejano norte, cerca de Turso, y se habían instalado en el cerro. Miré de manera automática por encima del hombro en busca de Roger. Los pescadores eran todos presbiterianos acérrimos, bastante retraídos. Roger era la única persona de la casa que supuestamente se llevaría bien con Hiram, aunque el señor Crombie había hablado conmigo tras lo ocurrido durante el funeral de su suegra. Pero Roger no estaba. Y en realidad daba la impresión de que Hiram no había venido a hablar de religión. Cuando entró, ya se había quitado el sombrero. El bueno, como enseguida advertí, y me saludó inclinando la cabeza. Después miró a los niños, parpadeó sin mudar la expresión y se volvió hacia Jamie. ¿Puedo hablar con usted, Magister? Oh, sí, claro, señor Crombie. Jamie dio un paso atrás e hizo señas en dirección a la puerta de su despacho, bien conocido por todo el mundo como la estancia donde se hablaba de las cosas serias. Me miró fijamente mientras seguía a Hiram hasta el despacho y se encogió de hombros con los ojos abiertos como platos en respuesta a mi curiosa mirada. No tengo ni idea, decía. Le tomo un poquito más de agua. Mandé a los niños al arroyo a buscar a cangrejos de río, sanguijuelas, berros, cualquier cosa que les pareciera útil y me retiré a mi consulta, aprovechando el excepcional momento de esparcimiento para hojear mi precioso manual Merck, atenta por si Jamie quería ofrecerle algo a Hiram. Uno de los accesorios de mi nueva consulta era una mecedora de mimbre. Me la había hecho Jamie por las tardes, por lo que tardó meses, con madera de fresno y unos balancines de madera de arce de azúcar. Y después le pidió a Graham Harris, el experto de la zona, que trenzara el mimbre de la base, asegurándome que esa silla me sobreviviría a mí y a varias generaciones posteriores, pues se decía que la madera del arce de azúcar era una de las más resistentes del mundo. La silla me iba muy bien para apaciguar a los bebés o a los niños movidos a los que pretendía examinar. Y yo la utilizaba para relajarme, cuando necesitaba alejarme del estrés de la rutina diaria para no acabar gritándoles a todos. Sin embargo, en ese momento me encontraba en paz y estaba enfrascada en la lectura tratando de hallar el tratamiento moderno para la cistitis intersticial. Estilo de vida, 2 puntos. El 90% de los pacientes mejoran con el tratamiento, pero no suele curarse. Como parte del tratamiento, el paciente debe tomar conciencia y evitar posibles desencadenantes como el tabaco, el alcohol, los alimentos altos en potasio y las comidas picantes. Fármacos. Era verdad, me están haciendo una llamada y ahí la corto. Ahí está, listo. Era verdad que no había mucho que yo pudiera hacer con la mayor parte de la información. Para empezar, ninguno de los habitantes del cerro comía cosas picantes, pero las probabilidades... Ahí está otra vez.
Ninguno de los habitantes del cerro comía cosas picantes, pero las probabilidades de éxito que tenía de convencerlos para que dejaran de consumir tabaco o alcohol eran muy escasas. En cuanto a los fármacos, la única sustancia que podía utilizar era una infusión de corteza de sauce. Sin embargo, aparte de la curiosidad, yo encontraba muy reconfortante la sensación de autoridad que transmitía el libro, la certeza de que había alguien, o muchos, que me habían allanado el camino. No estaba completamente sola en esa lucha diaria entre la vida y la muerte. La primera vez que había experimentado esa misma sensación tan reconfortante fue cuando, siendo yo una enfermera novata, un médico yanqui me había dado un ejemplar del manual de las tropas sanitarias del ejército americano, cuando lo conocí en mi primer destino durante la guerra. Mi guerra, como decía yo. Las tropas sanitarias, como nos llamaban los yanquis a los sanitarios que nos habíamos alistado para ayudar. Tras la primera semana que pasé en un hospital de campaña, yo quería echarme a reír, siempre que no estaba llorando con la cabeza enterrada debajo de la almohada, cada vez que oía ese nombre. Pero no era una mala elección. Luchábamos con todo lo que teníamos y jamás olvidábamos la limpieza, igual que yo no la olvidaba en ese momento. La cantidad de agua diaria que bebe el hombre medio varía en función del deporte que hace y de la temperatura de la atmósfera. La cantidad media podría decirse que sería entre 1,5 litros y 2 litros, además de la que ingiere con los alimentos. Durante la marcha, esta cantidad está limitada por la capacidad de la cantimplora de 1 litro, y dicha cantidad debe ser administrada con cautela. Se dice que el agua es potable cuando es apta para su consumo. El agua potable no está contaminada, no importa lo clara, luminosa o brillante que sea el agua. No se la considerará potable si está situada en algún lugar donde pueda entrar en contacto con materias fecales, orines o algún desagüe de tierras con estiércol. Existe el error común de pensar que el agua de manantial siempre es pura. Muchos manantiales, en especial los que no tienen un flujo de agua continuo, extraen el agua de la superficie. Miré el gran libro negro que descansaba en el estante encima de los tarros de sanguijuelas, pensando que debería copiar aquello en sus páginas. Me tranquilizaba saber que algún día aquel libro de casos también produciría esa sensación de autoridad a otro médico, que lo armaría con mi propia experiencia y mi conocimiento. Fui pasando lentamente las páginas de Merck y me detuve atrapada por un encabezamiento que rezaba malaria. ¿Habría algo nuevo en el tratamiento de la malaria? Había visto a Lizzie Beardsley hacía 2 semanas y me había asegurado que se había tomado la corteza de quina que me había proporcionado la señora Cunningham, pero estaba pálida y le temblaban las manos cuando le cambiaba el pañal al pequeño Hubertus. Y cuando la presioné admitió que se sentía un poco mareada de vez en cuando. No me extraña, murmuré para mí misma. El mayor de sus 4 hijos todavía no tenía ni 5 años, y mientras que uno de los Beardsley, uno de sus maridos, ¿por qué no decirlo claramente?, solía quedarse en casa para ocuparse de las tareas exteriores, mientras el otro se encargaba de cazar, pescar o poner trampas, Lizzie cargaba con todo el trabajo doméstico ella sola, al mismo tiempo que le daba el pecho a su bebé y alimentaba y cuidaba a los demás. Eso marearía a cualquiera, dije en voz alta. Hasta yo me mareaba solo con pasar algunos minutos en casa de los Beardsley. Oí voces en el vestíbulo. El señor Crombie ya había acabado con Jamie. La conversación parecía bastante cordial. Me pregunté quién leería lo que yo escribiese. Y no estaba pensando solo en el libro de casos, sino también en el pequeño libro de medicina doméstica que había publicado en Edimburgo 2 años atrás. Y en sus páginas incluí comentarios útiles acerca de la importancia de lavarse las manos y cocinar bien los alimentos. Pero en el libro de casos había cosas más valiosas. Mis notas acerca de la producción de penicilina, por escasos que fueran mis esfuerzos, dibujos de bacterias y microorganismos patógenos, con una breve exégesis acerca de la teoría de los gérmenes, la administración de éter como anestésico, en lugar de emplearlo solo como remedio para los mareos, que era el principal uso que se le daba en esa época. Y... aquí estás, Sassenach. Jamie asomó la cabeza en la consulta con una expresión en el rostro que me hizo cerrar el Merck de golpe.
y enderezarme en la silla. ¿Qué diantre ha ocurrido?, pregunté. ¿Le ha pasado algo a alguno de los Crombie? Empecé a hacer un inventario mental de mi kit de primeros auxilios mientras me levantaba, pero Jamie negó con la cabeza. Entró en la estancia y cerró la puerta. Los Crombie están prosperando, me aseguró. Y también los Wilson y los Bakey, lo mismo que los Gray. ¡Qué bien! Volví a recostarme en mi mecedora. ¿Y entonces qué quería Hiram? Bueno, repuso, recuperando esa expresión suya tan rara. A Francis. Y aquí terminó mi historia. Chicas, bueno, concluyó para mí esto. Les mando un abrazo grande. Después las voy a leer a todas porque no leí nada de nada. Espero que lo hayan pasado lindo. Yo lo pasé hermoso. Muy cálido el lugar de mi hermanita. Su chico, su pareja pobre, está guardado hasta que termine la lectura, así que él también me ha acompañado, Goyo. Bueno, los abrazo. Se me cayó Claire. Acá están. Jamie, Claire. Un abrazo para todas. Después miro los comentarios y les contesto. Bueno, esperamos mañana la lectura de la próxima lectora. Un abrazo grande para todas y feliz Día de la Bandera. Cariños para todas. ¡Mua! Adiós.